Buenos días a todos, me da un gusto poderlos saludar esta mañana del viernes y qué bueno que podemos tener un tiempo más para compartir de la palabra del Señor juntos como familia de la Universidad Evangélica. Quiero animarle a cada uno de ustedes que ya está conectado a que pueda compartir este link de este en vivo para que muchos más podamos recibir palabra de Dios. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para usted esta mañana, así que compartamos, tengamos buen tiempo como hermanos, como familia de Universidad Evangélica para gozarnos en esta devocional. ¿Por qué no abre su Biblia y me acompaña a leer lo que dice Salmo 113, versículo 1 al versículo 4? Son palabras muy claves para poder recordarlas y tenerlas en mente. Así que acompáñenme y lea conmigo lo que dice el Salmo 113. Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Cuántos podemos decir amén por este texto? Qué bueno es poder alabar al Señor con nuestra voz, con nuestras manos, poder tomar el tiempo en el lugar donde usted esté para poder alabar al Señor. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Dios, gracias te damos porque nos das la oportunidad un viernes más para poder escuchar tu palabra y poder estar juntos, Señor Dios, a través de este medio digital. Gracias, Señor Dios, por aquellos que les has dado salud, por aquellos que les estás dando sanidad, Señor Dios, les estás dando paz en su vida. Gracias, Dios, por cada provisión que llevas a nuestra vida y a nuestra familia. Te pido, Señor Dios, de que este tiempo sea para escuchar tu palabra y poder aprender algo muy bueno para nuestras vidas. Ayúdanos a generar cambios en nuestra vida, Dios, que puedan producir frutos y que pueda bendecir a otros, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bueno, como decía el Salmo, alabemos al Señor. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que podamos alabar a Dios a través de una hermana invitada. Ella es Glenda García, es mexicana, es salmista y ella nos va a acompañar este día para poder alabar al Señor. Así que disfrutemos de este devocional. Sean bienvenidos todos y muchas bendiciones. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir
feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional institucional. En esta ocasión tenemos un tema que vamos a estar desarrollando en estos próximos 3 viernes, que es Jesús está cerca. Y vamos a hablar precisamente de cómo Él enfatiza esa cercanía por medio de 3 parábolas que se encuentran en Lucas capítulo 15. Así que, ¿qué les parece si nos metemos entonces a este texto y podemos también reforzar ese principio para cada una de nuestras vidas? Muy importante, Jesús está cerca. Oremos para que Dios entonces hable a nuestro corazón. Amado Señor, qué bueno eres al darnos la oportunidad de aprender de ti, y sabemos, Señor, que esta palabra también es muy pertinente para nosotros. Así que dejamos este tiempo para tus propósitos, Señor, que sabemos que son para nuestra necesidad en este momento exacto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. En el mar de Galilea se desarrollan unas tormentas sumamente fuertes y muy repentinas. Y de hecho creo que esta es la característica que tiene este capítulo de Lucas, capítulo 15, porque es precisamente un relato con mucha fuerza, hablando acerca de una gran verdad, y esa precisamente es que Jesús está cerca. Tiene un contexto muy particular acerca de la clase religiosa que se desarrollaba y que tenía mucha importancia en esa época. Esta clase religiosa se sentía amenazada porque Jesús había acrecentado su popularidad, y de hecho Jesús entonces tenía esta cercanía con muchas personas y iba por el camino relatando estas parábolas con cosas de la vida cotidiana, muy fáciles de comprender. Así que Lucas 15 plantea una enseñanza por medio de 3 parábolas. La primera tiene que ver con la oveja perdida, la segunda con una moneda perdida y la tercera tiene que ver con un hijo perdido. 3 cosas por las cuales diferentes personas tomaron el rol protagónico de búsqueda, y es lo que pone Jesús como un ejemplo muy importante para un público que vamos a hablar también la importancia de esto. Ahora, cuando nosotros hemos experimentado una confianza con alguien, obviamente es porque se ha generado una relación fuerte, se ha compartido tiempo, y creo que una de estas situaciones como las que nosotros estamos viviendo en la actualidad, como esta pandemia, nos ha distanciado en cierta manera de ese contacto físico que sabemos tener muy cálido como salvadoreños, ¿verdad? Un abrazo, un apretón. Ahora pues tenemos que tomar las medidas respectivas, y muchos hemos tenido que evitar el contacto incluso con familiares precisamente para evitar el contagio. Nos hace falta mucho esto. En ese sentido, creo que en este capítulo del libro de Lucas estamos viendo una disposición muy profunda de parte de Jesús de tener una relación cercana con las personas que le rodean y de tener un objetivo prioritario, que es la búsqueda de una persona que le interesa tanto a Jesús.
Así que creo que nos tenemos que preguntar acerca de este capítulo, hacia quién va dirigida y cuál es la razón de su escritura. Pero antes les invito a que podamos leer los primeros versículos de Lucas capítulo 15 para que podamos tener un contexto y poder entonces aprender algo para nosotros. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los participantes, las personas que estaban alrededor de Jesús cuando estaba diciendo estas palabras, eran dos grupos, eran los religiosos y los que no eran religiosos. Los religiosos eran las personas de una secta, los fariseos, que eran muy respetados, eran personas que honraban la ley, todas las enseñanzas de Moisés y tenían cierto poder político también. De hecho, el Sanedrín era una corte suprema de 70 miembros que estaba constituido para poder realizar toda una serie de estudios, discusiones, y tenían, como lo mencionaba anteriormente, un poder político. Los fariseos eran considerados los justos de la comunidad. Eran aquellos que dominaban, tenían la ley, los principios, y todavía se dedicaban a dictaminar cómo tenían que llevarse a cabo todas estas normativas. De tal manera que los fariseos tenían ropas muy particulares, tenían atuendos que usted podía ver a un fariseo y lo reconocía perfectamente. Era alguien muy respetado dentro de la sociedad, pero nosotros, como ya conocemos su contacto en los tiempos de Jesús con tanto todo el pueblo como con Jesús, sabemos mucho que ellos solamente decían que tenían que cumplir la ley, pero no la cumplían. Este es el primer grupo, entonces, los religiosos. El otro grupo que estaba también en el momento en el que Jesús estaba relatando estas tres parábolas eran los que no eran religiosos, los que eran catalogados como pecadores. Estos tenían que ver con personas, muchos de ellos probablemente eran recaudadores de impuestos, y esto, pues, quizás nosotros, al no tener una incursión de algún imperio como tal, dentro muy marcado de nuestro país, quizás no tenemos una noción de lo que estaba pasando en ese lugar. Pero cuando una comunidad étnica se ve invadida por un imperio y cuando hay personas dentro de esta sociedad que se dedican a ayudar al imperio, son mal vistas, son personas no deseosas, son personas repulsivas para la sociedad en general, y eso era lo que pasaba con los recaudadores de impuestos. El Imperio Romano recaudaba impuestos por medio de cobradores, por medio de personas que se dedicaban a recaudar los tributos para poder dárselos a Roma, y establecían sus propias tarifas. Roma le recibía cierta cantidad y estas personas se quedaban con el resto, de tal manera que hacían muchos robos y por esto eran personas no deseadas para la sociedad. A estas personas se refiere este relato. Estos eran otro grupo que también estaban en este momento en el que Jesús estaba diciendo estas parábolas. Y por supuesto, además de los que no eran religiosos, los religiosos, se resalta en las tres parábolas también la figura de Jesús.
Jesús pues ya había ganado cierta popularidad, las multitudes le seguían y era el Mesías prometido. Él estaba dando señales acerca de esto y de hecho él cumplía con el perfil de las diferentes profecías que se dieron en el Antiguo Testamento acerca de ese Mesías. Se mencionaba que iba a ser un judío, un hombre hebreo, se mencionaba que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser un profeta como Moisés, iba a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec, era un rey, hijo de David, y iba a sufrir antes de entrar a la gloria. Entonces Jesús cumplía con todo ese perfil y él entonces estaba mencionando que el reino de los cielos se había acercado. Tenemos entonces todos estos personajes que intervienen en este capítulo 15 de Lucas, pero hay una razón fundamental por la cual se presentan estas tres parábolas. Vamos a estar desarrollando el día de hoy una parábola y los próximos 2 viernes vamos a estar viendo las siguientes. Pero hay una razón por la que Jesús comienza a dar este relato. Y la razón está precisamente en estos versículos, en los primeros versículos que leímos al principio. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que cuando menciona que Jesús era cercano a los pecadores, cuando menciona que él recibía a los pecadores y comía con los pecadores, fue algo que precisamente no era bien aceptado y no era una idea bien concebida por las personas religiosas de la época de Jesús. Jesús estaba acogiendo a los pecadores y esto comienza a generar murmuración entre los fariseos y comienza a generar incomodidad en ellos, porque ¿cómo es verdad? Que está hablando y tiene popularidad y lo que dicta, pero se relaciona con personas que son de una dudosa moral, son personas pecadoras, y esto no caía bien en esta élite religiosa. Los pecadores sabían cuál era el discurso de Jesús, que el reino de los cielos se había acercado, pero aún así los pecadores se sentían sumamente atraídos por lo que Jesús mencionaba, por cómo lo decía, porque tenía carácter no como los escribas. Así que la queja que tenían los religiosos es: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Así que comenzaron a decir esto entre ellos. Y esto puede tener dos connotaciones. La primera, que solamente lo mencionaban entre ellos, solamente lo comentaban entre ellos. Pero la otra connotación que puede tener es que también lo estaban comenzando a divulgar entre las personas que estaban siguiendo a Jesús. De tal manera que esto se estaba levantando. Y esto es algo que no debemos perder de vista previo al momento donde se desencadena que capturaron a Jesús y que lo llevaron a la cruz. De tal manera que esta murmuración comienza a ser una incomodidad y aparece entonces Jesús dando estas 3 parábolas como respuesta a esa murmuración que tenían los religiosos de la época. Es interesante que Jesús conoce lo que hay en el corazón de los religiosos y sabe muy bien cómo hablarles, porque les habló de una forma muy directa. Lo que más creo que puede llegar a impactar nuestros corazones en esta mañana es cómo Jesús está también por medio de estas parábolas dando una oportunidad para que el corazón de los fariseos pueda reflexionar y cambiar ante ese sentido de juicio que generalmente desarrollaban o que comúnmente desarrollaban delante de todos los demás, porque se creían superiores a los demás. Creo que estas parábolas eran puertas que se podían perfectamente abrir para que los fariseos pudieran cambiar, para que sus corazones pudieran ser redimidos, pudieran ser cambiados por la persona de Jesús. Así que el
pensamiento o el planteamiento que tenían los religiosos era: este hombre recibe a los pecadores, y no solamente los recibe, sino que come con ellos. La palabra recibir tiene que ver con llegar con la persona y tener un espíritu de compañerismo, un espíritu de amistad. No solamente estar dispuesto a sentarse y tener una plática con esa persona, sino llegar incluso a aceptar a la persona como un amigo. De repente a cualquiera de nosotros se nos puede presentar la oportunidad de platicar con alguien o tener compañerismo con alguien y no necesariamente considerarlo nuestro amigo. Pero Jesús, al tener esta cercanía con los pecadores, incluso podría hasta llegar a considerarlos sus amigos. Y todavía Jesús comía con ellos. Esto era algo que les chocaba, como decimos nosotros en buen salvadoreño, en la mentalidad religiosa de esta secta. Y con justa razón, porque en este lugar, al tener un encuentro con una persona para poder comer, era algo muy sagrado. Implicaba un grado profundo de aceptación de la otra persona. Si el invitado era un líder o un maestro religioso, las personas que lo invitaban creían que era una bendición muy grande tener a esa persona, hasta a tal grado de que podían llegar a sentirse muy bendecidos por la visita de ese maestro. Así que toda esta connotación estaba golpeando la mentalidad de los religiosos y por esta razón Jesús comienza entonces a darles 3 ejemplos de por qué los fariseos tenían que cambiar su mentalidad de ver a las personas de menos, de considerarse superiores a los demás, y abre Jesús 3 escenas, 3 puertas de oportunidad de cambio para los religiosos de la época. A raíz entonces de este tipo de personas que estaba escuchando esta parábola y a raíz de esta idea que tiene que ver con el creerse más que los demás, el comenzar a murmurar, Jesús entonces comienza a comentar esta parábola que se encuentra en el versículo 4 y dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Así que Lucas incluso hace un énfasis cuando menciona, les refiere una parábola, porque está hablando directamente a los fariseos, contándoles estos ejemplos para que ellos puedan poner atención. Recordemos que las parábolas eran dichas para que cualquier persona con una buena disposición pudiera entender cuál era su significado, pero aquellas personas que probablemente escuchaban el mensaje pero no lo meditaban o no tenían disposición en el corazón, esto iba a ser totalmente imposible. Pero igual Jesús les presentaba la oportunidad para poder cambiar. Dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No va y deja las 99 en el campo y va tras la oveja perdida hasta encontrarla. Así que estaba respondiendo a las quejas de los fariseos, y los fariseos se suponía que tenían que dedicarse a esto, a ser fariseos como parte de un trabajo. No se podía aceptar dinero por enseñar la ley. Por esto, de igual manera, vemos a Pablo que construía tiendas, Jesús como carpintero, y los fariseos también tendrían que evitar entonces obtener dinero por estar enseñando la ley. Ahora, los rabinos consideraban impuros a los pastores, así que al estar escuchando también este relato, en su mentalidad estaban viendo personas con un oficio no muy deseado o no muy respetado dentro de la sociedad. 100 ovejas eran una cantidad muy considerable, por eso al hablar de 100 ovejas estamos hablando que probablemente le pertenecían a una persona que tenía muy buenas capacidades económicas.
puede ser que esta frase de tenía 100 ovejas se refiere a una persona que sea propietaria de estas ovejas. Y los fariseos, ¿verdad? Puede ser entonces que le dieran el derecho de oportunidad para escuchar el relato al saber que era alguien que tenía cierto poder o cierto estatus o cierta capacidad adquisitiva. Los pastores en estas regiones son pobres. Si se dedican a esto, en realidad su vestimenta es muy sencilla y vagan por todos los lugares pasando muchas dificultades, puesto que se dedican al cuidado de las ovejas. De hecho, ellos como fariseos no se considerarían como dignos de realizar una labor como esta, de estar cuidando a estos animalitos, y por eso hasta cierto punto creo que Jesús también utiliza este detalle muy a propósito. Dice, supongamos que uno de ustedes es propietario de 100 ovejas y le avisan que se ha perdido una. Nosotros tenemos ya la revelación escrita y por eso podemos tener hasta cierto punto cierto panorama. Cuando nosotros escuchamos la palabra oveja, se nos viene en la mente, por ejemplo, el Salmo 23 y cómo Dios dice que es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Recordamos también cómo se menciona esto en Jeremías y en Ezequiel, haciendo un llamado a los pastores que dejen de pastorearse a sí mismos y que comiencen a pastorear también a las ovejas. De tal forma que para nosotros estas metáforas, estas representaciones no son ajenas. Por eso Jesús les pide a los religiosos que se pongan en este papel y que comiencen a pensar que si ellos hubieran perdido una de estas ovejas, ¿qué hubiera sucedido? En el pasado, probablemente las traducciones pudieron haber mencionado de manera pasiva, se perdió una oveja, pero Jesús en este sentido está responsabilizando al que estaba cuidando a este rebaño y está diciendo que se le perdió. Fue responsabilidad del pastor que esa oveja se hubiera perdido, porque precisamente lo que sucedía con los religiosos es que ellos solamente querían dictar, solamente querían ordenar, solamente querían medir lo que estaban haciendo los demás, pero no tomaban el rol de esa cercanía o de esa amistad o de ese compañerismo que es necesario tener con los demás para poder apoyarles en su crecimiento espiritual. Ellos no estaban dedicados a que el pueblo se consagrara al Señor, simple y sencillamente ellos estaban cumpliendo con un ritual específico. Querían que las personas se dedicaran a seguir las cosas al pie de la letra, pero no había lo que Jesús sí estaba tratando de compartir con todas las personas, y es una cercanía, una amistad con ellos para tratar de encontrarlos y al encontrarlos hacerlos crecer. Esta oveja que estaba perdida era una representación de muchos de nosotros que en un momento estábamos sin Jesús y Él nos encontró. Esta responsabilidad que estaba poniendo Jesús sobre los fariseos es también la responsabilidad que nosotros también en nuestros días deberíamos tener. En el libro de Gálatas se menciona que aquellos que son espirituales deben de restaurar a los débiles o los que se han caído con un espíritu de mansedumbre, revisándose primero a sí mismos para ver si, ¿verdad?, pueden también apoyar a los demás. Pero nosotros somos invitados por medio de lo que la Biblia plantea en muchas de las cartas de Pablo, en muchas de las enseñanzas que se presentan en el Nuevo Testamento, a crecer. La Biblia nos menciona que nosotros, en lugar de ser niños espirituales, tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, como niñeras, podamos también retomar a otras personas para también hacerlas crecer. Y esto no estaba pasando con los fariseos. Todo esto estaba causando un distanciamiento social muy enorme y estaba produciendo luchas de clases, luchas de poderes, y esto causaba un daño muy grande a una sociedad que estaba oprimida política y socialmente y económicamente,
y estaban esperando ansiosamente el Mesías que llegara para poderlos liberar. Así que también esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo nosotros estamos apreciando el momento exacto en el que nos encontramos ahorita, porque hay una necesidad y esa necesidad debe ser suplida de alguna forma. Nuestra necesidad tiene que ver con quién nos va a ayudar en medio de los problemas que estamos pasando como sociedad salvadoreña. Y la respuesta siempre va a ser la misma, va a ser el pastor que va a llegar. Y a pesar de que nosotros estemos en dificultades, Él va a tomarnos y va a sacarnos adelante. Él como el supremo pastor, como el príncipe de los pastores, realiza esta labor, pero también a nosotros se nos ha encomendado esto. Y esta es una figura muy importante que creo que es importante también que la podamos resaltar. Cuando la encuentra, dice el relato, dice la parábola, que lleno de alegría la carga en sus hombros. Y después de haberla encontrado, pues se la regresa y me imagino que si algo le ha pasado, pues obviamente va a generar toda una serie de medidas para poderla cuidar y para poderla tener muy bien, ¿verdad? Porque esa es la intención, para poderla tener de regreso. Así que esa figura de ponerla en sus hombros en muchas ocasiones nosotros la hemos visto representada ya sea en una escultura, en una pintura, y es un pastor que tiene a su oveja que ha rescatado con sus patas, ¿verdad? Agarrándola en este sentido, pero casi siempre la representación es de una oveja muy grande, porque estamos hablando que es algo que cuesta, es algo difícil, ¿verdad? El pastor encuentra a la oveja muy cansado después de pasar 1 o 2 días en la búsqueda, pero también tiene que regresar con el peso de la oveja y manejando todo esto en sus hombros. Es algo que representa también lo que Cristo hizo por nosotros al entregar su vida en la cruz, un costo que Él también tuvo que pagar. Así que de esta parábola nosotros también podemos reflexionar en la importancia de imitar esa cercanía que Jesús presenta ante una sociedad fragmentada, ante personas que ellos mismos consideraban, bueno, ¿y cómo va a venir a hablar esta persona conmigo? Probablemente muchas personas que estaban enfermas, y ustedes podrán recordar algunos de estos relatos de personas con unas enfermedades como la lepra, que no podían tener algún tipo de contacto, y Jesús, sin embargo, tiene la oportunidad siempre de llegar con ellos o de llegar con las mujeres que tenían en ese momento un grado distinto a la representación que tenía el hombre dentro de esa sociedad. Y Jesús tenía encuentros donde platicaba con estas personas y podía llegar a las necesidades de ellos. Yo creo que también en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestra universidad, una característica que nosotros debemos imitar de Jesús es precisamente el acercarnos a otros para poder brindar esa fortaleza, ese alivio, ese consuelo que Dios ya nos ha dado a nosotros. La importancia de estar cerca de Jesús es tal que si nosotros estamos cerca de Él, estoy completamente seguro que Dios nos va a abrir las puertas de oportunidades para que también nosotros podamos ayudar a otros. Por eso es tan importante que veamos que al final de esta parábola llega el pastor con la oveja y reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se había perdido. Y pues estoy completamente seguro que todos se alegraron de esta situación, porque él probablemente les contó cuando él estaba preocupado porque no encontraba a esta oveja. Creo que es importante resaltar que el pastor se preocupó de manera responsable por la pérdida que había tenido. El pastor no deja de manera descuidada este detalle y no dice, bueno, tengo 99 todavía, sino, bueno, me hace falta una, voy responsablemente a encargarme. La Biblia no nos menciona si dejó personas a cargo, es muy probable que el trabajo haya sido en grupo y alguien más pudo haberles cuidado, no lo sabemos, pero sí sabemos que él fue por
la oveja perdida de manera responsable. Se pone a buscarla también a toda costa. Sabemos de los peligros que pudo haber experimentado y él tomó no solamente la responsabilidad, sino también el riesgo para poder ir y para poder rescatar a esta oveja que estaba perdida. Él se encarga de tomar a la oveja y de cargarla para cargar también con la restauración de la oveja. Esto también lo menciona Jesús en la parábola que comentó acerca de este hombre que fue asaltado y fue dejado casi muerto, y otra persona que era de otro pueblo de Samaria le restauró, le llevó para que le cuidaran y dio de sí mismo. Esta es la misma imagen de lo que hizo este pastor al tener a la oveja, al llevarla al redil y poder cuidar de ella. Da más allá de manera sacrificial. Yo creo que esto es importante también que nosotros lo podamos resaltar. Así que se alegra al final junto con toda la comunidad por la restauración de esta oveja, y creo que nosotros también, ante este tema tan especial que estamos viendo en nuestro devocional, tenemos también que revisar en qué grupo nos encontramos. En el grupo que probablemente ya tenemos años de estar revisando la Biblia y aprendemos mucho y nos gozamos en la iglesia viendo las transmisiones, no sabemos muchos versículos, pero probablemente tenemos que revisar cómo está nuestra relación con las demás personas, cómo está nuestra vida en cuanto a poder ser útiles en nuestra comunidad y cómo está nuestra vida en cuanto a poder guiar a otros para que se acerquen a Jesús. ¿Somos nosotros más parecidos a un pastor que sacrificialmente podemos llegar y rescatar a las ovejas? ¿O somos más parecidos a aquellos que solamente decimos, no, pues esto, aquí dice así la Biblia, ¿verdad? Y que el Señor bendiga su palabra, pero no pasamos de ahí? Creo que este mensaje, si Jesús lo dijo de una manera tan directa para los religiosos de la época, yo creo que también nosotros haríamos muy bien con revisar nuestro corazón y ver qué nivel de disposición nosotros también tengamos para poder escuchar esto y para poder hacer los cambios respectivos en nuestro corazón, porque el listón Jesús siempre lo pone muy arriba y lo pone de tal manera que Él no nos va a pedir algo que Él no nos haya demostrado cómo hacerlo. Por eso yo quisiera invitarle en este tiempo devocional a que podamos nosotros imitar a Jesús. Si Él está cerca y si Él come, no solamente es amigo, sino que llega y comparte su propia vida con aquellos que son rechazados sociales. Si Él tiene esta característica, entonces ¿cómo nosotros no vamos a también darnos por completo a los otros que necesitan todavía de Jesús? Hay muchas personas que le necesitan y nosotros tenemos las buenas noticias que podemos también nosotros brindarlas, no solamente con palabras, sino con una vida llena de amor rebosante que cada uno de nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Él está cerca. La Biblia habla de que Él está cerca de aquellos que con sinceridad le buscan. Así que nuestra invitación en esta mañana es a buscarle con todo el corazón, pero también en esa búsqueda nuestro deseo es que nosotros podamos alegrarnos con todos los demás por todo lo que podemos hacer por su gracia para poder agradarle a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Esta ha sido una antesala. Ya vamos a ver los próximos viernes las dos parábolas que restan aquí en Lucas capítulo 15. Si usted puede leerlas y estudiarlas previamente, muchísimo mejor, pero la intención es resaltar que Él está cerca. Y vamos a vivir este día con ese principio tan trascendental. Él está cerca de nuestra necesidad. Él no nos ha olvidado. Él cuida de nosotros. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este principio que tú nos has mostrado. Gracias por estar, Señor, cercano, por estar dispuesto, disponible. Y ahora nosotros también queremos estar en esa intimidad contigo, aprovechando, Señor, cómo tú también te acercaste a Zaqueo, también lo quieres hacer con nosotros. Cómo escogiste a Mateo para ser parte de tus discípulos y cómo también nosotros, siendo lo que somos, también hemos sido escogidos para estar comiendo a tu mesa. Señor, queremos buscarte con todo el corazón y también nosotros
queremos tener esa característica de buscar a otros, de ayudarles, de brindarnos por completo para que podamos nosotros también ser útiles, para que podamos decirles el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, por tener esta oportunidad de escuchar tu palabra. Danos un corazón sensible y danos este día también la oportunidad de poner en práctica todas estas palabras. Te amamos, Señor, y te agradecemos porque tú, Señor, nos has mostrado este ejemplo tan trascendental para nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Recuerden, próximo viernes continuamos con el estudio de Lucas 15 y aprendamos que Jesús está cerca. Que el Señor les bendiga muchísimo. Son tantos momentos que abrazan mi mente, preciosos instantes que puedo tenerte, que ya no podría vivir sin tu amor. Cambiaste la historia de mi corazón, Salvador, Redentor, luz en mi interior. Eres tú, mi Jesús, mi amado, Salvador, Redentor, luz en mi interior, mi amado, precioso eres tú. Tu gracia admirable que inunda mi vida, tu amor tan grandioso que me ilumina, que ya no podría vivir sin tu amor. Cambiaste la historia de mi corazón, Salvador, Redentor, luz en mi interior. Eres tú, mi Jesús, mi amado, Salvador, Redentor, luz en mi interior, mi amado, precioso eres tú. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que viniste a salvarnos por amor, Dios. Gracias. Oh, 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 Salvador, Redentor, luz en mi interior. Eres tú, mi Jesús, mi amado, Salvador, mi Redentor, luz en mi interior, mi amado, precioso eres tú. Mi amado, precioso eres